Chicas, buenos días. En esta oportunidad les habla Mis Milagros, Paucar Muñoz. Conmigo van a llevar el curso de Ciencia y Tecnología. Bueno, algunos de ustedes ya me deben conocer y deben estar en estos momentos reconociendo de repente mi voz. Bueno, chicos, espero que todos estén bien en casita. Ya saben que por el tema del coronavirus todos estamos en cuarentena y quedándonos en casita. Sí, espero que todos estén bien, con la bendición de Dios. Pero como ustedes saben, la educación tiene que continuar, no podemos parar, así que todos debemos estar trabajando en casita. Y así como ustedes, yo también estoy trabajando en casita, así que nosotros vamos a empezar a conocernos un poquito. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez de qué está conformado todo su cuerpo? Pues sí, lo deben saber, me van a decir seguro de células. Sí, exactamente, nuestro cuerpo está formado por millones de células. Y acá les presento una imagen. Dice, vamos a conocer sobre la célula. El tema número 1, estamos en el tema número 1, chicos. Bien, ustedes están observando esta imagen, ¿verdad? Ven el movimiento de esta célula. Este, por ejemplo, es una célula procariota, ¿no? Una célula muy primitiva, muy simple, pero sin embargo es un organismo vivo. Esta es una célula procariota, es una célula de una bacteria. ¿Sí? Bien. Pues se preguntarán, ¿qué es la célula? La célula, así, en un resumen muy breve y muy cortito, decimos que la célula es la unidad mínima de la materia que presenta vida, ¿cierto? Todos los seres vivos estamos formados por células. Así sea un ser vivo formado por una sola célula, decimos que es un organismo unicelular, como las bacterias, por ejemplo. Si están formados por muchas células, decimos que son organismos pluricelulares o multicelulares. ¿Sí? Ahora, los organismos vivos pueden tener células procariotas u otras células eucariotas. Entonces decimos que la célula, existen dos tipos de células. Las células procariotas son las que no presentan un núcleo definido por una membrana nuclear, o sea, dicen carecen de carioteca. Y las células eucariotas poseen membrana nuclear, es decir, poseen carioteca. Ahora, las células eucariotas se dividen también en célula vegetal y célula animal. Aquí lo vemos un poquito mejor. La célula procariota es mucho más simple, la más antigua o primitiva, y es muy pequeñita. Son las células propias de las bacterias. Aquí estamos viendo una célula procariota que parece una cápsula. Más o menos tienen esa forma, una forma de cápsula. ¿Sí? Las células procariotas carecen de un núcleo definido por carioteca, o sea, por membrana celular. O sea, por eso se dice que no tiene un núcleo verdadero. Sin embargo, contiene todo el material genético, ¿no? Todo este material genético está disperso en el citoplasma de la célula. Las células eucariotas, pues son las más evolucionadas, las más complejas, ya con un verdadero núcleo definido por la membrana nuclear o carioteca, ¿no? Ahí está el núcleo bien definido, ¿sí? Las células eucariotas las encontramos en el reino animal, vegetal y en los demás reinos, ¿no? En el reino fungi, en el reino protista también encontramos células eucariotas. Bien, las células eucariotas vamos a encontrar dos tipos de células, la vegetal y la animal, como les decía. La célula vegetal es mucho más compleja, ya que presenta una pared celular, ¿no? Que es adicional, la cual la célula animal no la tiene. Presenta también unos cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis. La célula animal no tiene cloroplastos porque ella no necesita realizar fotosíntesis, ¿sí? Carece de pared celular también. Bien. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? De la célula eucariota y de la célula procariota, ¿no? La célula eucariota presenta un núcleo bien definido por la membrana nuclear o carioteca, presenta un nucleolo dentro del núcleo, presenta organelos celulares como la mitocondria, como los ribosomas, ¿sí? Y otras estructuras. La célula procariota no presenta un núcleo definido con
carioteca o membrana nuclear, por eso se le llama nucleoide. Sin embargo, contiene todo el material genético, ¿sí? Posee los ribosomas, únicos organelos, ¿sí? Porque no tiene otros organelos, no tiene mitocondrias, no tiene aparato de Golgi, no, solo ribosomas. Y presenta un flagelo, ya que las células procariotas son unicelulares. Todo organismo que tiene célula procariota está formado por una célula, presenta un flagelo para desplazarse, para moverse, ¿sí? Presenta una membrana celular o membrana plasmática, presenta una pared celular y muchas de las bacterias presentan también una cápsula, esta zona roja que es la cápsula. Son de las bacterias que se hacen muy resistentes, ¿no? Porque presentan una cápsula. O sea, tienen una triple protección. Tienen cápsula, tienen pared y tienen membrana, ¿no? Por eso que las bacterias están, o son muy fuertes porque están muy bien protegidas. Y recordemos que las bacterias son las culpables o las encargadas de producir enfermedades, ¿no? Aunque también sabemos que hay bacterias beneficiosas. Bien, veamos algunas formas de las células. Las células se encuentran de formas muy variadas. Por ejemplo, tenemos las células epiteliales de nuestro cuerpo, tienen formas geométricas. Los glóbulos blancos de nuestra sangre, por ejemplo, son células amorfas, no tienen una forma exactamente definida, ¿ya? Las células neuronas, por ejemplo, las neuronas del sistema nervioso son células estrelladas. Las células de nuestros músculos son células fusiformes, alargadas en los extremos y ensanchadas en el medio, en el centro. Estas, por ejemplo, son células musculares del músculo liso. Las células conjuntivas, por ejemplo, son también amorfas, ¿sí? Van cambiando de forma. Tenemos los glóbulos rojos, que son células que tienen forma de un disco, ¿no? Circulares. El espermatozoide, por ejemplo, es una célula alargada, forma alargada. Y la célula hepática, los hepatocitos, por ejemplo, tienen formas poliédricas, ¿no? Estoy formando un poliedro, por ejemplo. Bien, entonces, recordemos que la célula es la unidad anatómica, funcional y genética de todos los seres vivos. ¿Por qué decimos que la célula es la unidad anatómica o estructural también se le dice? Anatómica porque sola o agrupada forma parte del cuerpo de todos los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, una bacteria está formada por una célula y nosotros estamos formados por millones de células. Decimos que la célula es la unidad funcional porque realiza las funciones vitales de los seres vivos. Realiza la función de nutrición, de relación y de reproducción. O sea, una célula se alimenta, se nutre, ¿sí? Se reproduce y se relaciona. Bien. Y decimos también que la célula es la unidad genética de los seres vivos. ¿Por qué? Porque la célula contiene toda la información genética que se transmite de padres a hijos, ¿no? Tiene todos los caracteres hereditarios dentro del núcleo que se transmiten de padres a hijos, ¿sí? Bien. Veamos qué partes encontramos en una célula eucariota animal. Por ejemplo, en una célula eucariota animal encontramos las siguientes partes. La membrana celular, que es esta zona de color marroncito claro. La membrana celular tiene la función de proteger a la célula, protege, le da forma a la célula, ¿sí? Y también permite el intercambio de sustancias, porque por esta membrana, que es porosa, su material poroso, pueden ingresar fluidos de líquidos en un tiempo determinado. Por eso se dice que la membrana celular es semipermeable. ¿Ya? Semipermeable significa que puede filtrar algunos líquidos. Bien, luego tenemos el citoplasma, que es esta zona un poco anaranjadita, ¿sí? El citoplasma es una sustancia viscosa, así como la clara de huevo, ustedes conocen la clara de huevo, muy similar, es el citoplasma, ¿no? Es una sustancia semilíquida porque está formada por agua y sales minerales.
Y en el citoplasma encontramos esas estructuras, estos dibujitos que ustedes están viendo son los orgánulos celulares, ¿no? Cada uno de ellos cumple una función dentro de la célula, que lo veremos en la siguiente clase, en el siguiente tema, ¿ya? Estos son los organelos celulares, ¿no? Por ejemplo, esto es la mitocondria, esto es el lisosoma, esto celestito es el aparato de Golgi, estos amarillitos son el retículo endoplasmático, ¿sí? Y bueno, y por último tenemos el núcleo, que es el cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque es el encargado de controlar y dirigir todo el funcionamiento de la célula, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra imagen de la célula eucariota, pero vegetal, ¿no? Que tiene algunas estructuras diferentes. Por ejemplo, tiene pared celular, esta zona verde oscura es la pared celular, cosa que la célula eucariota animal no la tiene. Tiene la membrana, esta zona verde clara es la membrana celular, ¿sí? Y el núcleo, por supuesto, el cerebro de la célula que controla y dirige toda la actividad celular. Y las estructuras que están dentro del citoplasma. Esta zona amarilla es el citoplasma y dentro de ella encontramos diversas estructuras que son los orgánulos celulares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un orgánulo celular muy grande, de color azulito. Esta es la vacuola de la célula, ¿no? ¿Por qué es grande en la célula vegetal? Porque es la encargada de almacenar el agua. Gran cantidad de agua que necesita la célula vegetal para realizar la fotosíntesis. Bien, acá les he puesto una imagen de la reproducción celular. Dice división celular. ¿Reproducción o división celular? ¿Por qué? Porque las células se dividen o se reproducen por división celular, ¿no? Llamada mitosis. Vemos cómo, observemos, una célula primero se parte en mitad, ¿sí? Formando dos células hijas. Luego estas células hijas a su vez se dividen en mitad, formando las 4 células hijas. Esa es la forma en cómo se reproducen las células, por división celular. Luego acá les he puesto una imagen de un virus ingresando a una célula. El virus está en el límite de lo vivo y lo no vivo, ¿sí? Y un virus, para que pueda actuar, necesita de una célula. Sin una célula el virus no es nada, necesita de una célula. El virus ingresa a una célula e inyecta su ADN. Este verdecito es el ADN. Ese ADN va directo al núcleo de la célula. Ingresa al núcleo de la célula y cambia toda la estructura de esta célula, ¿sí? Entonces esta célula se transforma en una célula maligna y va a empezar a reproducirse y obviamente va a producir la enfermedad de nuestro cuerpo. Bien, chicos, aquí les dejo un organizador visual sobre la célula. Acá está el resumen de toda la explicación que yo he dado, ¿sí? Acá hay otro organizador visual que también está el resumen de la estructura de la célula. Ustedes van a copiar estos dos esquemas, esquema 1, esquema 2, en su cuaderno de Ciencia y Tecnología, que es un cuaderno cuadriculado, ¿sí? Obviamente ustedes deben hacer su carátula, su hoja de presentación, ¿sí? Y por último tenemos la tarea, ¿no? ¿En qué consiste la tarea? En dibujar una célula eucariota y señalar sus partes, ¿no? Ustedes pueden elegir el modelo que guste, ¿sí? Pueden elegir esta célula o el que ustedes encuentren en algún libro o en su libro. Igualmente, la dibujan, la colorean y señalan sus principales partes, ¿sí? Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima clase. Sí, chicos, cualquier duda o consulta nos pueden comunicar por el Smiledo. Muchísimas gracias.